Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy, bueno, el día de hoy, la clase de hoy nos toca acerca de lo que es el aparato ya cardiovascular. Vamos a comenzar a hacer una introducción, un poco largo también el contenido de cardiovascular, pero tenemos que comenzar por lo menos para hacerlo, y no podemos terminar hoy en dos clases en todo caso, para poder tener un poco más claro la noción del cardiovascular. Para posterior a eso ya culminar esa área y ya empezar con el área abdominal que es bastante larga, ¿verdad? Entonces, vamos a dar comienzo a esta clase. No sé si se ve el PowerPoint ahí. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces el aparato cardiovascular. Vamos a ir viendo, nosotros ya habíamos hablado del tórax, generalidades. Entonces, en este caso, el aparato cardiovascular es parte del tórax, pero nos enfatizamos específicamente en el área cardíaca. Entonces, el área cardíaca en el área periférica, obviamente, ¿verdad? Pero entonces, nosotros ahora, ¿a qué nos referimos con área cardíaca y área periférica? El área cardíaca sería el área central, ¿verdad? Cuando ustedes describen en su historia clínica, ustedes tienen que describir el área central y el área periférica, ¿verdad? Que sería justamente el área del área cardíaca, en este caso el área central, y la área periférica, que sería el área de los pulsos, las arterias, ¿verdad? Para orientarnos y hacer en forma comparativa, ¿verdad? Entonces, para comenzar, entonces, las orientaciones generales de esta área, hay que dejar, dijimos ya en tórax también eso, hay que dejar descubierta la región que vamos a explorar, preferentemente desde el ombligo hacia arriba, o sea que tenemos que descubrir el área torácica, cardíaca y también el abdomen prácticamente, ¿verdad? Hasta el ombligo, dice. El explorador debe colocarse a la derecha del examinado. El examen debe realizarse con la persona acostada o mejor reclinado en la camilla o en la cama. La exploración se hará con los 4 procedimientos clásicos. Ya sabemos cuáles son los procedimientos, que son justamente la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿verdad? Entonces, recordemos que ese procedimiento básico, ¿verdad? Ese orden siempre hay que seguir. Entonces, primero, el foco aórtico, localizado en el segundo espacio intercostal, derecho, exactamente al lado del borde derecho del esternón, ¿verdad? El foco aórtico. El foco pulmonar, localizado exactamente al lado del borde izquierdo del esternón, en el segundo espacio intercostal izquierdo, representa la válvula pulmonar, ¿verdad? El foco tricuspideo, localizado en un área de aproximadamente 3 a 4 centímetros a la izquierda del esternón, en la parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda, representa la válvula tricuspidea. Y el foco mitral o apical, también llamado, situado en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular, representa una válvula y una cámara cardíaca, ¿verdad? O sea, el área de la cámara cardíaca exactamente, o el área de esa válvula que estábamos mencionando en la zona medio clavicular, en el quinto espacio intercostal. Esta parte ustedes tienen que memorizar estos focos o áreas precordiales, tienen que saber de memoria la localización anatómica. Por eso es importante la anatomía, ¿verdad? Que ustedes tienen el primer año, para que recuerden ahora, cuando hablamos de anatomía de superficie, dónde mismo uno debe colocar el estetoscopio en este caso, o dónde ubicar las zonas donde uno debe de examinar, anatómicamente hablando, ¿verdad? Entonces acá vemos el ejemplo, el área, el segundo foco aórtico, vemos el área pulmonar, vemos el área ventricular, ¿verdad? Área mitral o apical, área epigástrica, ¿verdad? Área esternoclavicular, que son áreas también que se podría estar ocultando, que vamos a ir viendo, ¿verdad? Acá
Estos que hablamos recién son focos, prácticamente. Esos son los focos de auscultación. Aparte de los focos de auscultación, también tenemos áreas. Focos o áreas, dice. Entonces, en este caso vamos a hablar de las áreas, ¿verdad? Entonces, el área esternoclavicular descansa sobre el esternón y su unión con ambas costillas. Así como parte de los primeros espacios intercostales izquierdo y derecho, estas estructuras pueden servir de líneas de demarcación para evaluar el arco aórtico y la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, si se le pregunta en el examen, ¿para qué sirve el área esternoclavicular? Sería para evaluar el arco aórtico y la arteria pulmonar. El área ventricular derecha, sobre el ventrículo derecho, que enfrenta al tórax anterior y se extiende desde el tercer espacio intercostal al extremo distal del esternón, del borde lateral derecho, ¿verdad? Del área que se encuentra en la aurícula derecha, ¿verdad? El ventrículo izquierdo está sobre su borde lateral izquierdo, ¿verdad? Área ventricular derecha. Y el foco de Earn, o segundo foco aórtico, es en el tercer espacio intercostal, que incluye en el área ventricular derecha y es considerado por la mayoría como quinto foco principal de auscultación precordial, ¿verdad? Entonces acá vemos en el dibujo el área esternoclavicular, que es lo que estamos mencionando. Este es el área esternoclavicular, ¿verdad? Y el área ventricular derecha es esta, es lo que estamos describiendo hace rato. Y acá está el foco aórtico de Earn, ¿verdad? Tienen que mirar la descripción anatómica de dónde se encuentra y miren con el dibujo para entender, ¿verdad? Esta es la línea medio external, ¿verdad? Entonces recuerden dónde queda el área ventricular derecha y el área esternoclavicular, que también son zonas que se podrían estar auscultando, ¿verdad? Después seguimos con la inspección del tórax, o sea, el tórax, área cardíaca en este caso. Se observa, o debemos observar en este caso, observe todos los fenómenos visibles. Coloración de la piel, algo repetitivo ya que siempre solemos mencionar. Coloración de la piel, arquitectura de la región, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el tórax en esa zona? ¿Verdad? Configuración externa de la zona mediante la inspección estática y dinámica. La inspección estática sería cuando queda quieto, ¿verdad? Y dinámica cuando hay movilización, ¿verdad? Entonces hay que evaluar de repente si hay latidos positivos en sentido de levantamiento, que sería lo positivo, o negativo en el sentido de depresión. Entonces, recuerden lo que tienen que observar. Cuando es latido positivo, se levanta, ¿verdad? Ustedes están observando y uno ve que está teniendo latidos, por decirlo así, y se eleva, ¿verdad? Y si es negativo, se deprime, o sea, se introduce para adentro de los latidos, ¿verdad? Depresión o levantamiento, dice justamente. En la región precordial y en la región epigástrica y cervical hay que estar observando. Bueno, en la inspección dinámica permite apreciar el choque de la punta, ¿verdad? O también llamado ictus cordis, levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje hacia adelante del ventrículo izquierdo durante el comienzo de la sístole cardíaca. La inspección del choque de punta permite ¿qué cosa? Fijar situación o localización del ictus cordis, forma, la intensidad del ictus cordis, la extensión del ictus cordis, la frecuencia y el ritmo del ictus cordis, o del choque de punta, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que evaluar el ictus cordis de forma dinámica, ¿verdad? La situación, normalmente en el adulto, en el cuarto espacio intercostal izquierdo suele estar el ictus cordis, ¿verdad? En el niño, en el cuarto espacio intercostal izquierdo también, ¿verdad? En el anciano, en el sexto espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros de repente encontramos que el ictus cordis no se encuentra en estos lugares anatómicos? Tenemos que evaluar si no está existiendo algún tipo de cardiomegalia, ¿verdad? Un aumento del corazón, ¿verdad? Que probablemente haga que desplace la punta del corazón o el choque de punta. Entonces, para eso justamente se evalúa el ictus cordis, ¿verdad? Sobre la línea medio clavicular o el foco mitral o un poco más adentro, limitándose a cubrir una extensión reducida que abarca aproximadamente
la yema de un dedo, ¿verdad? Normalmente la yema de un dedo es prácticamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependiendo de cada persona cómo es su dedo, ¿verdad? Y que no debe ser mayor a 2 a 3 centímetros de diámetro. O sea, si es más grande, probablemente haya algún problema. Entonces, máximo 1 o 2 dedos debería ser el tamaño del choque de punta. O 2 a 3 centímetros, como dice acá, ¿verdad? Entonces, las variaciones en el estado fisiológico. Dijimos también, eso va a depender también. En los pícnicos, o brevilíneos en este caso, y en los obesos, ¿verdad? En la embarazada también, el latido de punta asciende y puede observarse por encima del quinto espacio intercostal y algo hacia afuera. Entonces, esto podría estar, ¿verdad?, conllevando a eso. No significa que sea algo patológico, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta, si ven una persona obesa, un pícnico, una embarazada, no significa que si encuentran ustedes el ictus cordis desplazado hacia la izquierda o más por debajo del quinto espacio, ¿verdad?, ya digan que es algo patológico. Aunque puede ser también, pero para eso hay que evaluar el contexto del paciente de forma global. En los pacientes longilíneos, vemos, por ejemplo, en los delgados, se sitúan más abajo y adentro, ¿verdad? El decúbito lateral izquierdo o posición de Pachón, también llamado decúbito lateral izquierdo o posición de Pachón, la punta se desvía 2 a 5 centímetros hacia la región axilar. O sea que uno, al colocar en el decúbito de Pachón, puede llegar a evaluar mucho mejor el choque de punta, ¿verdad? Después tenemos aquí alteraciones fisiológicas del choque de punta. Se observa mejor en individuos sentados, ¿verdad? Si uno quiere ver si hay una alteración, hay que colocar al paciente en posición sentada, ¿verdad? Después tenemos que evaluar la forma, la intensidad y la extensión, ¿verdad? La intensidad del choque de punta depende de qué cosa, del grosor de la pared del corazón, ¿verdad? Del tamaño del corazón y de la fuerza de su contracción. Entonces va a depender de varios factores: grosor, tamaño y fuerza, para que uno pueda determinar la forma, la intensidad y la extensión del ictus cordi, ¿verdad? La frecuencia y el ritmo, dice. Observar la frecuencia del choque de punta y si este es rítmico o ya no, ya es adentro para precisar estos aspectos con mayor o menor profundidad durante la auscultación, ¿verdad? Entonces, uno lo que va a hacer es observar en este caso, porque nosotros seguimos en la inspección. Seguimos en la inspección nosotros, todavía no pasamos ni a la palpación. Entonces uno ve, observa que no hay un ritmo, una frecuencia. Probablemente cuando pasemos a la auscultación, vamos a ver si encontramos algo ahí en la ocultación, algo patológico. Después vemos aquí otros latidos ajenos al choque de punta. Tenemos el latido epigástrico, se observa en condiciones normales en individuos delgados. Después de la sístole ventricular se produce la proyección hacia adelante de la región epigástrica. Otras veces el latido epigástrico consiste en una retracción sistólica de esa región. Latido negativo sería, motivada por la transmisión del latido cardíaco, lo que puede suceder en el terreno fisiológico también. Sin embargo, tal hallazgo puede ser anormal del ventrículo derecho hipertrofiado. También hay que tener en cuenta eso. Entonces, si la persona de repente es una persona delgada, por decirlo así, podría ser que sea algo normal, pero de repente ustedes encuentran una persona, digámosle, normolíneo, por decirlo así, ¿verdad? O pícnico, en este caso, y ven que tiene latido, digámosle, el choque en el latido epigástrico, entonces probablemente, como dice acá, habrá un trastorno probablemente del ventrículo derecho, probablemente por una hipertrofia ventricular derecha, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso todo es importante, por eso es que nosotros cuando hacemos la historia clínica hablamos de la ictoscopía y después recién se pasa a la zona de el examen físico propiamente dicho. Bueno, la palpación. Palpe toda el área precordial con la palma de la mano, ¿verdad? La punta, recuerden que siempre deben palpar con manos de escultor, ¿verdad? Entonces,
Eh, se palpa todo el área precordial, la punta, la región sifoidea, sus cercanías, base, ambos lados del esternón. La palpación debe realizarse en distintas posiciones: de cúbito supino, sentado, de cúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, de cúbito ventral. La palma de la mano es más sensible a la vibración y la punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones. Entonces, como el choque de punta. Entonces, ustedes cuando van a hacer la palpación, hacen manos de escultor y siempre para palpar, ustedes con las yemas de los dedos deben sentir. Pero si quieren descubrir un frémito, por ejemplo, una vibración, sería con la palma de las manos, ¿verdad? Como dice acá. Ahí para sentir el frémito. Pero para palpar todas las estructuras que habíamos mencionado, solamente con los pulpejos de los dedos, ¿verdad? Una buena maniobra de manos de escultor, ¿verdad? Inclusive el ictus cordis o el choque de punta se puede palpar muy bien con las yemas de los dedos. Ahí vemos justamente cómo está palpando el ictus cordis. Elementos obtenidos con la palpación: movimientos pulsátiles, por ejemplo, choque de la punta que ya dijimos, y otros; vibraciones valvulares palpables, choques valvulares, estremecimiento catario, o también frémito o trill, ¿verdad? Que es la vibración, o el frémito en sí, ¿verdad? Que se palpa con el, la palma de la mano, ¿verdad? De repente uno puede tener un frémito a consecuencia de algún problema o algún trastorno valvular, una estenosis, en este caso podría ser una estenosis aórtica, ¿verdad? El ritmo de galope diastólico, roce pericárdico palpable, ¿verdad? Frémito pericárdico, ¿verdad? Cuando hay problemas en el pericardio, ¿verdad? Genera frémito también. El choque de la punta en los niños y en los jóvenes es frecuente percibir el latido cardíaco en decúbito supino, en tanto que adultos más de 30 años lo común es no encontrar ningún latido palpable en decúbito dorsal. Entonces, a tener en cuenta, después de los 30 años, probablemente ya no podemos estar palpando al decúbito dorsal, ¿verdad? Palparlo en esa posición cuando el sujeto tiene más de 30 años debe hacer sospechar alguna alteración cardíaca, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? El choque de punta en posición de decúbito supino, en tanto en algunos adultos de más de 30 años tendríamos que pensar nosotros en algo, ¿verdad? Su comprobación es constante en decúbito lateral izquierdo o decúbito de Pachón, ¿verdad? El estremecimiento catario o frémito o trill también llamado es una sensación percibida por la mano, se palpa, comparable a la sensación que se obtiene al palpar al contrapelo del dorso de un gato que ronronea, ¿verdad? Se suele mencionar que al tocar al gato, su piel, por decirlo así, o su pelaje, hace un cierto sonido y eso se llama, ese ronroneo del gato tiene la sensación de un frémito, ¿verdad? Se lo compara con eso, ¿verdad? Los sujetos con heterismo cardíaco, por ejemplo, jóvenes, simpaticotónicos, hipertiroideos y paratorácica delgada, puede percibirse una sensación vibratoria parecida al trill durante la sístole y a la que se denomina tremor cordis. Pero el tremor cordis carece de significación patológica. Entonces, a recordar eso, ¿verdad? Pacientes que están con medicamentos simpático-tónicos, ¿verdad? Hipertiroideos, en jóvenes, podría sentirse tipo un trill, ¿verdad? Un frémito, pero recuerden que puede ser solamente un tremor cordis, dependiendo de la edad. Por eso es que es importante todo eso, la edad, todo lo que estamos siempre preguntando nosotros normalmente, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta que probablemente sea un tremor cordis nada más y no confundir con un frémito que ya podría ser algo patológico, ¿verdad? Bueno, los estremecimientos catarios pueden ocurrir durante la sístole, el trill sistólico, en plena diástole, los diastólicos, o abarcar los dos tiempos sin interrumpirse, sistodiastólico, por ejemplo. Su localización es variable, puede radicar en la punta, en la base, en los vasos del cuello, en el mesocardio, excepcionalmente en la región sifoidea. Entonces, todo en esas zonas podría presentarse el trill.
El tril apexiano suele percibirse mejor en decúbito lateral izquierdo, que ya dijimos que es el decúbito de Pachón. La- las basales se exteriorizan más fácilmente ordenando al sujeto que se siente si está acostado y si está sentado, pedirle que se incline el tronco hacia adelante y a la izquierda. Son maniobras para que uno pueda sentir mejor, ¿verdad? Si está acostado, le piden que se siente y si está sentado, le piden que incline un poco la cabeza, ¿verdad? Hacia adelante, el tronco en este caso. Y una vez acabado la palpación, debemos pasar a la percusión del área cardíaca. La percusión, existen dos zonas, ¿verdad? Existen dos zonas. La zona en contacto directo con la pared torácica, o también llamada zona de Matías absoluta. Y la zona separada por tejido pulmonar, donde la Matías relativa, dada por la aurícula derecha entre el tercero y el quinto espacio intercostal, y más arriba por la porción inicial de la aorta ascendente. El borde izquierdo está formado por el ventrículo izquierdo hacia abajo y el cono de la arteria pulmonar hacia arriba. Entonces, hay dos zonas de matidez, por decirlo así, o sea, zonas de matidez. En este caso, la matidez absoluta se refiere exactamente a la zona del área cardíaca en sí. Obviamente, cuando uno percute el corazón, automáticamente al percutir el corazón, un órgano, digámosle, sólido, se va a percutir y se va a oír el sonido de una matidez. Entonces, lo que explica acá es que hay dos zonas, ¿verdad? La zona de matidez absoluta y la zona de matidez relativa, ¿verdad? Que justamente se le dice relativa porque está mezclado o está entre otros órganos como la aorta, el pulmón, ¿verdad? El cono de la arteria pulmonar, dice acá el ejemplo, ¿verdad? Entonces, probablemente haya una matidez, pero de forma relativa, no es una matidez absoluta. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es cómo se hace la evaluación, en este caso, de la matidez, ¿verdad? La matidez relativa, técnica de la exploración, determinar el borde superior de la matidez hepática, ¿verdad? Uno debe evaluar el hígado, la matidez hepática, comenzando a percutir desde la región infraclavicular hacia la base del tórax. Entonces venimos desde arriba para abajo, desde la clavícula, o sea, desde debajo de la clavícula para abajo hasta llegar al borde superior del hígado, ¿verdad? Determinar el borde derecho del área cardíaca, percutiendo en sentido transversal desde la línea axilar anterior derecha hacia el esternón, ¿verdad? Al nivel de los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que percutir desde la línea axilar anterior y venimos de afuera para adentro hasta la región del esternón. Y vamos descendiendo en forma de zigzag hasta llegar a determinar dónde exactamente ubicamos el área de matidez, digámosle, relativa, ¿verdad? Entonces, determinar el borde izquierdo también, percutiendo en sentido transversal, oblicuo desde la línea axilar anterior, izquierda hacia el esternón, también en sentido vertical, ascendente o descendente. Ordenar al enfermo que realice varias expiraciones forzadas y marcar con un lápiz dermográfico si se puede, obviamente, cada límite hasta configurar dicha área, ¿verdad? Entonces, la maniobra para evaluar la matidez es venir de derecha, o sea, de la parte externa, que sería la línea axilar anterior, venir de afuera para adentro, hacia el esternón, y ir bajando en cada espacio intercostal, ¿verdad? A partir del segundo espacio intercostal aproximadamente, ir bajando en forma de zigzag para evaluar dónde mismo se encuentra el área de matidez relativa. Y a la par también ya estamos evaluando el área de matidez absoluta, ¿verdad? Entonces, acá en el dibujo se ve el ejemplo, cómo se evalúa, ¿verdad? El área de matidez relativa. Entonces, uno viene de la línea axilar anterior y viene de afuera, la parte externa, a la parte interna. Y va bajando, va percutiendo uno, percute, llega hasta donde uno aparentemente apareció la matidez y sigue en forma zigzag. La misma cosa que acá al lado izquierdo. Figura que uno viene de la línea axilar anterior y va para adentro. Va en forma de zigzag hasta ubicar exactamente la zona de matidez relativa donde está
el corazón, por decirlo así, en forma eh, encubierto con los otros órganos, ¿verdad? El área de Matías absoluta tiene la forma de un triángulo cuyo vértice está a la altura del cuarto cartílago costal y cuya base se confunde sin delimitación con la matidez hepática, ¿verdad? El borde derecho, ¿verdad? Vertical corresponde al borde izquierdo del esternón y el borde izquierdo es oblicuo hacia abajo y afuera extendiéndose desde el vértice hasta un poco por dentro del choque de punta, ¿verdad? Vamos a mirar acá el dibujo. Acá en el dibujo se ve justamente eso, ¿verdad? Vemos aquí el ángulo de Lewis, por ejemplo, el segundo espacio intercostal, y a partir de ahí, ¿verdad? Contamos uno, dos, tres, prácticamente hasta el cuarto espacio intercostal, uno encuentra que está en la zona paraesternal izquierda y va en el cuarto espacio hasta la línea medio clavicular. Acá vemos la línea medio clavicular aproximadamente y con eso forma un triángulo. Entonces, esta zona sería el área de Matías absoluta, ¿verdad? En esta zona uno percute, exactamente, uno percute esta zona y ahí en esa zona debería haber una Matías completa. Entonces, esta es el área de Matías absoluta y acá en el dibujo el área de Matías relativa, ¿verdad? Donde pensamos aparentemente que está el área, digamos, cardíaca, ¿verdad? Donde está el corazón y los demás órganos, como la aorta, la arteria pulmonar, ¿verdad? El pericardio, el pulmón también está cubriendo de repente, pero en esta zona es la única zona donde puramente está el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es la zona de matidez absoluta. Uno percute, entonces está percutiendo prácticamente encima del corazón, ¿verdad? La semiotecnia, el borde derecho se coloca al dedo plexímetro a la dirección del eje longitudinal del tórax en el límite derecho, que determinamos en la matidez relativa, avanzando en sentido transversal hacia la izquierda hasta encontrar la matidez absoluta. Esta operación se realiza nivel del cuarto y quinto espacio, ¿verdad? Para determinar el borde izquierdo hacemos una operación similar, pero en el sentido contrario, siempre partiendo en forma paralela al límite izquierdo en la matidez relativa, ¿verdad? Entonces, una vez que determinamos el área de matidez relativa y absoluta, tenemos que, con eso justamente nos va a ayudar a determinar si hay, por ejemplo, como dijimos, a confirmar, por ejemplo, si de repente uno a la palpación y a la inspección uno vio que, por ejemplo, el ictus cordio, el choque de punta estuvo desplazado, por ejemplo, hacia la izquierda, por decirlo así, o desplazado más a la parte inferior, por decirlo, uno puede, ¿cómo sería? ¿Cómo explicaría? Uno puede ver que aparentemente pensamos que el corazón tiene alguna distorsión o un agrandamiento. Entonces, cuando pasamos a la percusión, uno lo confirma con la percusión y uno determina si realmente hay un agrandamiento del corazón, ¿verdad? O a través de la matidez cardíaca, obviamente, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar, confirmamos prácticamente cuando pasamos a la percusión eso, ¿verdad? De repente pasamos al siguiente icono, o sea, al siguiente paso que es la auscultación, ¿verdad? Que es la parte donde más la mayoría pone énfasis, ¿verdad? Se debe realizar en 4 focos principales de auscultación, que son los focos tricuspideo, mitral, pulmonar, aórtico y los focos adicionales que son del precordio, que es el segundo foco aórtico, el quinto foco de auscultación y mesocardio, y la base del cuello, área esternoclavicular, región epigástrica. Esos son los lugares donde debemos estar auscultando de ser posible de forma básica, ¿verdad? O sea, acá vemos el dibujo, el foco aórtico, ¿verdad? Vemos el foco pulmonar, vemos el foco aórtico de Earle o el quinto foco auscultatorio cardíaco, foco mitral o foco tricuspideo, ¿verdad? Estamos viendo ahí prácticamente los focos de auscultación, ¿verdad? Después tenemos dos métodos. El método sistemático, perdón, o tenemos la otra secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Verdad? Ustedes van a decidir cuál tomar, ¿verdad? Pero hay dos métodos para poder auscultar, ¿verdad? Uno que es el método secuencial sistemático que dice cómo comienza la auscultación. Pues se comienza por el foco tricuspideo, dice acá, el sistemático, ¿verdad? Tricuspideo
después pasa al foco mitral, ¿verdad? Después pasa a los focos de la base, ¿verdad? Al área pulmonar, ¿verdad? Y al aórtico. Para cerrar el circuito de los focos, debe pasarse al segundo foco aórtico y después recorre toda la región precordial, base del cuello, región esternoclavicular y región epigástrica. Este es el método secuencial, ¿verdad? Iniciando del foco tricuspideo, ¿verdad? ¿Verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Del foco tricuspideo. Después, el método, la otra secuencia que pueden hacerla es comenzar por el foco aórtico, en donde se identifica muy bien el R1 y el R2, ¿verdad? El primero y segundo ruido. Después, seguidamente, auscultar los vasos del cuello, pasar al foco pulmonar, luego se va descendiendo por el borde external, izquierdo, segundo foco aórtico, hasta el tricuspidio y la región epigástrica. Y para terminar en el foco mitral y mesocardio. Entonces, esa es la otra secuencia que se puede seguir, ¿verdad? Yo creo que por fines didácticos, esta secuencia, método sistémico, en todo caso, creo que es más fácil, ¿verdad? De recordar. Porque el otro ya hace una desorganización mental, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ustedes van a elegir cuál es el método que le queda más claro a ustedes o más fácil para hacer su secuencia de auscultación. Pero deben siempre comentar, si por ejemplo se le preguntan en un examen oral cuál es el método de auscultación que van a utilizar, tendrían que decir el método sistémico y hacen esa secuencia. O método, otra secuencia y van ustedes comentando qué es lo que van a estar auscultando, ¿verdad? Bueno, después tenemos la auscultación sistemática con la persona en supino en este caso, ¿verdad? Procede sistemáticamente de un foco al siguiente, ¿verdad? Ausculte cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos, para el diafragma del estetoscopio en este caso, como primer ruido y segundo ruido, ¿verdad? Use la cámara para detectar los sonidos más graves, como el tercero y cuarto ruido, ¿verdad? R3 y R4. Ausculte la base del corazón con la persona sentada, inclinada hacia adelante. Evalúe el apex con la persona en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad? El decúbito de pachón sería o de vuelta. Y escuche durante varios ciclos cardíacos en cada foco auscultatorio. O sea, hay que tomarse su tiempo, gente. Tómense su tiempo para auscultar. No es que ausculto un ratito y ya salgo. Tengo que auscultar todos los focos para poder entender qué está sucediendo, ¿verdad? Si estamos bien o no, ¿verdad? Después hay que determinar el ritmo y la frecuencia cardíaca. El ritmo habitualmente será regular, puede variar en niños, adultos jóvenes, en lo que puede apreciar un ritmo irregular que varía con la respiración, ¿verdad? La arritmia sinusal no tiene significación patológica, ¿verdad? Durante la inspiración, el retorno venoso es mayor y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre. Mientras que la expiración, la frecuencia disminuye, ¿verdad? Entonces, si uno hace una inspiración profunda, automáticamente puede estar aumentando la frecuencia cardíaca, ¿verdad? De forma fisiológica. Cuando los ruidos son arrítmicos, arritmia extrasistólica, se puede precisar una cadencia rítmica de base donde se insertan latidos prematuros seguida de una pausa de extrasístole, ¿verdad? La arritmia completa, si los latidos auscultados son completamente arrítmicos, sin que precise una cadencia de base, que siempre es patológica, que se debe habitualmente a la fibrilación auricular. Entonces, si de repente ustedes ocultan una extrasístole, probablemente sea algo normal. Si de repente ocultan ya una arritmia de forma completa, probablemente ya se dé a consecuencia de una fibrilación auricular, una patología de base. Cuando se detecta una arritmia debe completarse, perdón, el examen auscultando simultáneamente con la palpación del pulso radial. Por eso yo siempre le digo a los alumnos cuando en la práctica de repente, de ser posible, siempre deben comparar el área cardíaca central con el área periférica, ¿verdad? Hacer la comparación para aprender del área cardíaca, ¿verdad? De los focos ocultatorios con el pulso radial, a ver si coincide. Si coincide, probablemente sea un ritmo regular y no haya ningún tipo de arritmia. Pero si no coincide, automáticamente uno va a darse cuenta que no está coincidiendo, ¿verdad? Las extrasístoles o latidos prematuros pueden ser ventriculares. Si se originan en este sitio o supraventriculares,
si se originan encima del mismo, ¿verdad? Las contracciones ventriculares de los latidos prematuros o supraventriculares se producen en el momento en que ya hay suficiente sangre en los ventrículos para poder ser expulsado en el aparato en el aparato vascular periférico, ¿verdad? Y el latido prematuro llega al pulso radial, por lo que las extrasístoles su pausa posterior se detectan simultáneamente a la auscultación cardíaca y la palpación del pulso. ¿Vieron? Entonces, es lo que les estaba comentando. De ser posible, siempre deben, cuando van a empezar a practicar el área cardíaca, traten siempre de acostumbrarse a hacer la comparación del área cardíaca con el pulso para detectar ciertas irregularidades. Cuando la extrasístole de origen ventricular, la contracción ventricular prematura se produce cuando el ventrículo izquierdo no tiene sangre suficiente para expulsar la sangre a las arterias periféricas. Y la extrasístole se ausculta, pero no se transmite al pulso radial, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. Cuando es benigno, extrasístole, por decirlo así, no se transmite al pulso, pero si es una arritmia completa, en este caso, sí se transmite al pulso. Entonces ustedes pueden detectar si hay ahí alguna diferencia entre el pulso y el área cardíaca, ¿verdad? Entonces, por eso traten de hacer tiempo para detectar las extrasístoles, digámosle, fisiológicas y las extrasístoles arrítmicas, ¿verdad? Por una fibrilación auricular y en este caso. En resumen, las extrasístoles supraventriculares generalmente se transmiten al pulso, mientras que las ventriculares no se transmiten. Se palpa el pulso como ausencia de un latido, ¿verdad? La arritmia completa por fibrilación auricular se corrobora por palpación simultánea, porque todos los latidos arrítmicos llegan al pulso, es decir, se oyen y se palpan sincrónicamente, ¿verdad? Entonces la frecuencia cardíaca se determina contando los latidos en un minuto completo con un reloj que marque los segundos mientras se ausculta. Pueden dejarse para el final de la auscultación, pero tiende a olvidarse, ¿verdad? Entonces siempre deben de repente en este caso cuando ustedes hacen signos vitales, ustedes automáticamente ya pueden estar contando las frecuencias cardíacas en un minuto, ¿verdad? Entonces deben hacerlo de esa manera. No es que hay que tomar solamente el pulso periférico para tener la frecuencia cardíaca, hay que auscultar el área cardíaca, ¿verdad? La frecuencia normal de reposo es de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser menor en personas en buenas condiciones físicas. Entonces no se asusten si de repente personas que tienen latidos menores a 60. Para eso usted tiene que preguntarle justamente en la historia clínica, digámosle, en el hábito fisiológico, si es deportista, si practica deportes. De repente una persona que es deportista, sus latidos cardíacos van a ser menores. Bueno, segundo paso dice, identifique los ruidos cardíacos en cada foco, ¿verdad? El primer ruido cardíaco, que es el R1, es el del tono ligeramente bajo, tiene una duración algo mayor a 0,14 segundos, que es el segundo ruido, perdón. Su onomatopeya es DUM. ¿Qué significa onomatopeya? El sonido sería, ¿verdad? Así como dijimos hace rato, en el frémito, el ronroneo del gato, dice, ¿verdad? Entonces ese es su onomatopeya, ¿verdad? El sonido comparativo con algo de la vida real que podríamos tener en cuenta. Entonces, la onomatopeya, en este caso, del ruido del R1 sería el dum, ¿verdad? Entonces uno cuando escucha, escucha dum, 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 probablemente sea el R1, ¿verdad? Em, tiene mayor intensidad en la punta cuando se ausculta con el diafragma del estetoscopio, entonces se oye como un sonido único, ¿verdad? En la práctica, el R1 representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y marca el inicio de la sístole, ¿verdad? Ventricular. Entonces, acordarse de eso. El R1, el DUM que se escucha ahí, es a consecuencia del cierre de las válvulas tricuspidia y mitral y marca el inicio de la sístole, ¿verdad? Ventricular. El silencio que media entre el primero y el segundo ruido, o pequeño silencio se llama eso, es un espacio sistólico, de manera que todo ruido sobreañadido tendrá esta connotación hemodinámica, es decir, será sistólico, ¿verdad? El segundo ruido, el R2, el segundo ruido cardíaco es el de tono ligeramente más alto, ¿verdad? Es más corto
de 0,11 segundos. Su onomatopeya es lop, lop. Entonces ustedes cuando escuchan tienen que escuchar el R1 y el R2, ¿verdad? Dum, lop, deberían de escuchar. Entonces ese es su onomatopeya, el R2, el lop. Tiene mayor intensidad en los focos de la base. En adultos jóvenes puede percibirse normalmente desdoblado al final de la inspiración. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares e inicio de la diástole ventricular. Entonces, cuando ustedes escuchan el LOP, probablemente lo que está ocurriendo es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas aórticas, o sea, las válvulas aórticas, válvula aórtica y la pulmonar. El silencio que media entre el ruido, este ruido y el primer ruido, ¿verdad? Entre el R2 y el R1 de vuelta del siguiente ciclo cardíaco representa un espacio diastólico y todo fenómeno que ocurra en este periodo será diastólico también. Vemos aquí, obsérvese que en el corazón normal el cierre de las válvulas produce ruidos, mientras que la apertura es silenciosa. Entonces solo los cierres de las válvulas son lo que escuchamos nosotros. En una persona con ritmo y frecuencia normal, obviamente esto estamos hablando de algo fisiológico, ¿verdad? Pero acá este eslogan que dice acá es algo fisiológico. Entonces, ¿qué significa? Vamos a poner el ejemplo. Si dice acá que el ruido del corazón normal, el cierre de las válvulas produce ruido, dice acá, mientras que la apertura es silenciosa. ¿Y qué pasaría si ocurre lo contrario? Si el cierre de las válvulas es silenciosa y la apertura es ruidosa. Y ahí comenzamos con las patologías de estenosis, de ingurgitaciones, ¿verdad? De insuficiencias, ¿verdad? Entonces se escucha ruidos en la apertura, ¿verdad? Que debería ser silenciosa, se escucha ruidos. Entonces ahí empiezan las patologías, ¿verdad? El listado de patologías cardíacas, ¿verdad? Bueno, en una persona con ritmo y frecuencia normal, el primero y el segundo ruido serán inmediatamente indistinguibles, ¿verdad? Por el intervalo de tiempo más corto entre el R1 y el R2, ¿verdad? El R1 puede oírse casi simultáneamente con la palpación del choque de pulso carotídeo, lo que puede ayudar a identificar el R1, ¿verdad? O sea, por eso al final le digo, sería bueno comparar con el pulso periférico, ¿verdad? Y el R2, R1 y R2 en personas con frecuencia cardíaca elevada, ¿verdad? También le va a ayudar. El tercer ruido, o R3, se produce poco después del segundo ruido, 0,13 a 0,18 segundos. Se cree que tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular que resultan del impacto de la corriente de sangre durante el llenado ventricular rápido y poca intensidad, ¿verdad? Tono bajo y no se escucha normalmente, ¿verdad? Entonces, se exige una búsqueda meticulosa para lo cual se utiliza la campana. En los niños y jóvenes se ausculta con cierta frecuencia al nivel de la punta, ¿verdad? Puede desaparecer después de los 25 años de edad. O sea, no es normal ya escuchar el R3 después de los 25 años de edad. Cuando aparece en edades más tardías, siempre es patológico y en este caso indica la existencia de una insuficiencia ventricular. Se origina así un ritmo a tres tiempos, preludio de un ritmo de galope, ¿verdad? Entonces, recuerden, pasando los 25 años, no deberíamos más de escuchar el R3. ¿Estamos? Esa pregunta de examen, eso es. Identifique el desdoblamiento normal del R1 y R2, ¿verdad? O sea que el desdoblamiento normalmente solemos decir nosotros algo patológico, ¿verdad? Pero hay también algo fisiológico que es justamente lo que estamos mencionando aquí. El desdoblamiento normal del R1 eh, puede oírse junto al área tricuspidia, en el foco tricuspidio o en el borde esternal inferior izquierdo. En la medida en que nos acercamos al foco mitral, se precisa menos, ¿verdad? De manera que el R1 se ausculta como un ruido único en la punta. No hay variaciones de R1 con la respiración, ¿verdad? Y el desdoblamiento normal del R2, el ventrículo izquierdo
se vacía más rápidamente que el derecho, ¿verdad? Entonces la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar, alrededor de 0,4 segundos, 0,04 segundos, y da lugar a un R2 normalmente desdoblado en dos componentes, ¿verdad? En la expiración, el R2 vuelve a oírse único, ¿verdad? Entonces, de repente uno podría escuchar ese desdoblamiento, ese sonido encimado, por decirlo así, al mismo tiempo, y pensamos que es patológico, pero recuerden que existe luego un desdoblamiento normal en el R1 y en el R2. Y de repente identifique la presencia de soplos, describa sus características. Si uno encuentra soplos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Debe describir. Son los ruidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco, en la región precordial, en su vecindad, con las características acústicas que han sido comparado el ruido de un fuelle de avivar el fuego, por ejemplo. Los soplos en su mayoría son producidos por el flujo turbulento de la sangre, ¿verdad? La presión, el grado de la turbulencia depende de la velocidad, la viscosidad de la sangre y del tipo y la configuración del obstáculo que surja en la corriente sanguínea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Pregunta de examen también esto suele ser. Criterios para describir los soplos: intensidad, el tono, el timbre, momento de la revolución cardíaca en que se produce, ¿verdad? Tenemos que saber si es un soplo sistólico o un soplo diastólico, por ejemplo. La duración, cuánto tiempo dura. Y sitio en que se oyen más con más intensidad. Y también, obviamente, saber en qué foco auscultatorio uno escucha mejor, ¿verdad? Propagación o irradiación, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Si uno ausculta, por ejemplo, en el foco aórtico, de repente va al foco pulmonar, vuelve a escuchar igual, va al foco accesorio de R, por ejemplo, y sigue escuchando. Entonces puede decir que el soplo está migrando del área aórtica hasta inclusive al foco aórtico accesorio, hasta inclusive al foco mitral, ¿verdad? Entonces va a depender de dónde escuchamos y vemos a dónde migra o en este caso dónde propaga el soplo, ¿verdad? Las modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de respiración, del esfuerzo muscular, de los cambios de la posición y del tratamiento, ¿verdad? Vemos aquí la clasificación de intensidad. La clasificación de intensidad vemos uno, muy débil, malamente audible, ¿verdad? Dos, débil, audible solo en el silencio. Tres, moderado, claramente audible. Y cuatro ya es intenso, puede asociarse a un trill, a un frémito, ¿verdad? 5, muy intenso, trill palpable, puede oírse con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho. Y 6, muy intenso, de intensidad máxima, trill palpable, se oye aún sin el estetoscopio. O sea que si ustedes ven un soplo grado 6, probablemente ustedes ya pueden palpar el trill, inclusive ya pueden escuchar el ruido sin necesidad de poner el estetoscopio. Forma en que un soplo pasa de la intensidad mínima a la máxima o viceversa. Entonces, esto significa si el soplo de repente va subiendo y desciende, por ejemplo. Entonces, por eso clasifica acá por ejemplo, en el tipo A en increscendo o creciente, ¿verdad? Se puede decir creciente o increciendo. Entonces, eso sería que crece en su intensidad, ¿verdad? Y decreciendo que desciende en su intensidad. Y el C es increscendo, decrescendo, o romboidal también llamado, ¿verdad? O en diamante, ¿verdad? Cuando el soplo es creciente hasta alcanzar una intensidad muy elevada y después desciende progresivamente hasta desaparecer. Por eso se llama increscendo, decrescendo, o en forma de diamante, pues, o romboidal. El tono puede ser alto o agudo, o puede ser bajo o grave. Y el timbre se asocia con una cualidad conocida de otro sonido. Ejemplo, tenemos suave o aspirativo, ¿verdad? Cuando nosotros aspiramos algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se escucha de esa manera, ¿verdad? O suave, ¿verdad? Aspirativo, soplante, ¿verdad? Escuchamos que sopla, rasposo o áspero, tipo algo, un carraspeo, ¿verdad?
en maquinaria, eso ya como si fuera una máquina, eso ya hay un chiste que se suele decir eh, que cuando uno ya tiene algún problema de corazón o problema pulmonar, de repente parece una máquina vieja, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere en maquinaria, se escucha tipo sonido metálico, ¿verdad? A chorro de vapor, ¿verdad? O musical, ¿verdad? Chorro de vapor sería tipo ya un tren, ¿verdad? Un tren que tiene que a vapor, ¿verdad? Tiempo en que ocurren, ¿verdad? Se refiere al momento de la revolución cardíaca en que se producen. Ocurre en la sístole o en la diástole o en cisto diastólico, ¿verdad? En los dos ciclos también puede ser. Los soplos diastólicos siempre son producidos por lesión orgánica del aparato valvular. Y los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales. Entonces, recuerden eso, los diastólicos siempre por problemas del aparato valvular, ¿verdad? Una lesión orgánica, alguna enfermedad. Y los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales. De repente son fisiológicos o de repente sucedió de forma orgánica, ¿verdad? Vemos acá la duración, estos términos que tienen que manejar también ustedes. Si es pansistólico, o también llamado holosistólico, ocupa toda la sístole, todo el espacio pequeño del silencio. Primer y segundo ruidos y generalmente enmascara este último. Cuando es holodiastólico, ocupa todo el espacio de gran silencio entre el R1 y el R2 del siguiente ciclo. Cuando es protosistólico o protodiastólico, es lo mismo, ¿verdad? Ocurre temprano en el sístole y la diástole, respectivamente. Y la mesosistólico de eyección comienza después del R1. Pico en mesosístole y terminan antes de oírse en R2. El mesodiastólico ocurre en medio de la diástole. Y el telesistólico se oye como parte del pequeño silencio y soplo comienza inmediatamente antes de oírse el segundo, ¿verdad? Y el último, que es el telediastólico o presistólico, ocurre tarde en la diástole, inmediatamente antes del R1 del siguiente ciclo. Entonces, estos términos ustedes tienen que manejar, tienen que hacer un esquema mental. Vayan a dibujar cómo funciona la diástole, la sístole, ¿verdad? Y van a empezar a ver cómo es que se produce, ¿verdad? Si es holosistólico, ¿cómo sería? Si es pansistólico, si es mesosistólico, ¿verdad? Mesodiastólico. Entonces van dibujando el ciclo, ¿verdad? Van dibujando entonces para comprender ustedes cómo se va a entender esto y cómo uno va a comprender, ¿verdad? El tema de los ruidos o hasta dónde abarca el soplo, ¿verdad? Porque estamos hablando de soplo, entonces se refiere a soplo, ¿verdad? ¿Qué tipo de soplo y su duración? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, si es un soplo, no sé, de insuficiencia aórtica, por ejemplo. De insuficiencia aórtica, entonces probablemente vamos a auscultar en el foco aórtico, ¿verdad? Entonces, probablemente de insuficiencia va a ser de regurgitación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver nosotros en qué su duración, ¿verdad? De repente si es holodiastólico, por ejemplo, en este caso dijimos hace rato que todo lo que sea patológico normalmente es diastólico, entonces probablemente tengamos un soplo, puede ser holosistólico o holodiastólico, ¿verdad? De repente, o mesodiastólico, por ejemplo, ¿verdad? Que ocurre en la diástole, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo en ese ciclo que aparece, ¿verdad? Porque hace rato dijimos, por ejemplo, algunos soplos que lo que son patológicos, acá justamente dice una parte, ¿verdad? Eh, Normalmente lo que son de origen orgánico o aparato valvular son diastólicos, ¿verdad? Dijimos esa pequeña pista, ¿verdad? Entonces, por último, la localización, ¿verdad? Es el foco o sitio donde se escucha con mayor intensidad, ¿verdad? Tenemos que ver en qué foco ocultatorio uno escucha mejor el soplo y con eso uno puede decir qué tipo de soplo es o qué sistema valvular probablemente esté afectado, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué parte del aparato cardiovascular esté afectado, ¿verdad? Y por último, también acá tenemos la propagación o irradiación, determinando el sitio de mayor intensidad. La irradiación es el o los, hacia los sitios donde el soplo se propaga, de acuerdo con la dirección del flujo de la sangre al producirse este, ¿verdad? Entonces, de repente uno, como le dije, uno oculta en un foco
de mayor intensidad y de repente va ajustando otros focos y de repente también se escucha el mismo soplo pero con menor intensidad. Entonces a esa zona probablemente esté propagando o irradiando, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de registro escrito del examen físico de un precordio normal, por decirlo, el examen físico del área cardíaca normal, por decirlo así, vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá, la inspección, latido de punta visible en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, no se observan deformidades ni otros movimientos pulsátiles, ¿verdad? La palpación, choque de punta palpable, del mismo lugar visible, no se palpan otros movimientos pulsátiles, prébitos o trill, ni roces pleural, ni roces pericárdicos, perdón. Percusión, área cardíaca percutible dentro de los límites normales. Auscultación, ruidos cardíacos normales, rítmicos y de buen tono e intensidad. No se auscultan ruidos accesorios, soplos ni roces pericárdicos. Frecuencia cardíaca 80 por minuto. Entonces, más o menos es un ejemplo pequeño de un paciente de cómo se debería una vez examinado todo lo que comentamos o todo lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Eh, Describir la historia clínica de esta manera, más o menos de esta manera para tener en cuenta de cómo deben describir lo que estaban evaluando en el área cardíaca, ¿verdad? Entonces, como conclusión, sería más o menos así como deberíamos de describir la historia clínica todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Es mucha cosa, pero hay que ponerse a leer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para aclarar? ¿O quedó más confuso todo? Seguramente ustedes también están dando también en semiología médica, ¿verdad? O no están dando también la parte cardíaca. Ah, todavía no comenzó. Ah, perfecto. Bueno, pues si no comenzó, tienen que aprovechar. Entonces, si no comenzó, bueno, ya tienen la base de la teoría, por lo menos algo, y aprovechen también con semiomédica para juntar los conocimientos, ¿verdad? Porque nosotros, le estoy dando a grandes rasgos con un énfasis quirúrgico, ¿verdad? Porque en realidad para nosotros como especialidad de cirugía o semiología quirúrgica, el énfasis es más la parte abdominal, ¿verdad? Por eso yo le estoy dando un pantallazo, por decirlo así, en ciertas áreas, ¿verdad? Que figura dentro del cronograma, pero yo por ejemplo no me voy a tomar a dar, qué sé yo, 5 clases del área cardíaca, ¿verdad? Sin embargo, la parte de semiología médica sí tendrían que tomarse el tiempo de, por ejemplo, dar una clase específica de soplo, por ejemplo, una clase específica de, no sé, frémitos, una clase específica de, no sé, por decirte así, inspección nada más, ¿verdad? Inclusive en 6 clases, inclusive pueden dar o en 5, ¿verdad? Por eso yo trato de resumirle, por ejemplo, en 1 o 2 clases, porque en realidad como es un pantallazo para que tenga una pequeña base, ¿verdad? Porque también es importante en semiología quirúrgica el área cardíaca, porque puede haber patologías con repercusión abdominal en el área cardíaca, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso yo le doy un pantallazo. Pero como le dije, es prácticamente un resumen de resumen esto, prácticamente. Entonces, hay que ponerse a leer y si por ahí en las prácticas ya empiezan a dar la parte cardíaca, insístanle a sus tutores que les muestre bien esta parte para por lo menos saber cómo evaluar el área cardíaca, ¿verdad? De forma correcta, ¿verdad? No, entonces, no sé si alguna pregunta sobre este tema, sobre esta clase específicamente. Parece que no. Bueno, en la otra clase tenemos luego otra vez, yo ya sé ya el otro PowerPoint ahí, que es de área cardíaca también. En la otra clase, el otro lunes, tenemos otra vez un poquitito otra vez sobre esto, sobre por ahí se sacan las dudas, pueden preguntar otra vez. Y es ya algo general otra vez de cardíaco, y con eso vamos a culminar el área cardíaca. Nosotros después ya tenemos que ya pasar ya al área abdominal, que es nuestro tema central, por decirlo así, de la parte de semiología quirúrgica, porque eso sí, vamos a llevar varias clases sobre eso. Vamos a dar prácticamente más de 8 clases o más sobre el aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, tómense su tiempo, lean bien la diapositiva, lean el libro, sáquense las dudas. La otra clase tenemos otra vez una clase sobre cardiovascular, una pequeña
y corta clase. Y ahí pueden preguntar lo que le quedó duda también de ahora o de la otra clase que vamos a dar, ¿verdad? Pero yo ya sé las dos clases para que vayan mirando ahí en el driver, ¿verdad? En el drive. Estamos, pues, dale, dale, chicos, Gracias. cuídense, saludos, buena semana.